Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la organización por contar conmigo y pensar que puedo contar algo interesante y espero que así sea. Muy bien, la presentación se llama La chica de la curva. Supongo que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con el concepto de la chica de la curva, ¿no? Esa leyenda urbana de esta mujer autoestopista que recoges y que en un momento dado te cuenta que se mató en una curva un poco más delante, ¿no? La clásica historia de fantasmas. Bien, hoy os voy a hablar de una particular iteración de este fenómeno que se ha dado en el mundo de los datos y en general en el mundo de la personalización. Cuando surge Internet, al principio, hay una enorme promesa en el aire, flotando, que básicamente es que todos vamos a recibir lo que queremos, cuando queremos, como queremos, por el canal que queremos y en el contexto que queremos. Y digamos que si intentamos trazar una especie de cronología del asunto, podemos llevar las raíces de todo esto en el libro seminal de Peppers and Rogers, en el 93, de The One-to-One Future, que bueno, también como eran gente de marketing, realmente planteaban el tema un poco en términos de visión, pero no tanto en términos de cómo llevarlo a cabo y de cómo ejecutarlo. Sin embargo, si vemos el libro de Lee Pariser, The Filter Bubble, del 2011, dice una cosa muy interesante, que en 1995 la carrera por proporcionar relevancia personal empezó y que esa fuerza en solitario es posiblemente la que más haya caracterizado Internet o la Internet que conocemos ahora mismo. A lo largo del tiempo siempre se ha hablado del concepto de personalización como algo muy interesante, muy importante y algo que produciría algún tipo de gran sacudida dentro del sistema, ¿no? Esto es un comentario de Thought Gadgets. Aquí hay un comentario en The Guardian diciendo que en el momento en que se pudiera aplicar como es debido, produciría posiblemente la misma conmoción que se produjo cuando apareció el primer anuncio en televisión. Siguiendo un poco con la cronología, en 1994 aparece el libro Relevancia de Sperber y Deirdre y básicamente nos plantean una serie de reglas muy claras. Nos plantean que nosotros como humanos estamos diseñados de alguna manera para recibir mensajes relevantes, que recibimos recompensas cognitivas cuando lo que nos comunican es operativo, nos produce algún tipo de beneficio cognitivo o cualquier cosa por el estilo, y que cualquier tipo de mensaje que no sea relevante es básicamente ruido y lo rechazamos como tal. Entonces, a partir de ahí, digamos que construye todo un sistema en el cual nosotros estamos programados para agradecer la información que nos llega, que es relevante, y rechazar de manera virulenta la que no es. A partir de aquí empiezan a aparecer conceptos como lo de los espacios hiperpersonales, que son espacios de comunicación en los cuales la comunicación o es relevante o es molesta. No hay esa zona intermedia, digamos, de indiferencia que pudiera haber en la comunicación broadcast. Y lo que estamos percibiendo es que la comunicación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando de manera sistemática e inexorable desde un punto de vista broadcast anónimo, sin, digamos, particularización, a un punto de vista particular, íntimo y relevante. Lo cual nos lleva a una serie de problemáticas asociadas con el fin de las mecánicas broadcast, que lo estamos haciendo constantemente. Ya no vemos la televisión, vemos video on demand, ya no oímos la radio, oímos podcast. Todos los tipos de comunicación que, digamos, de alguna manera estaban sometidos al hecho de que se le emitía a una gran audiencia y se emitía de manera no discriminada y sin tener en cuenta quién estaba al otro lado, digamos que de alguna manera han ido evolucionando hacia conceptos que no tienen que ver tanto con la audiencia, sino que tienen que ver más con un concepto curioso que denominan algo así como la audiencia de uno, donde hay varios libros sobre la materia, el concepto ha pillado muchísimo en la cabeza de la gente y evidentemente conecta con lo que planteaba Sperber sobre la importancia de la recepción de comunicaciones relevantes y cómo estamos programados como seres vivos para recibir comunicaciones relevantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el momento en que aparece Internet es el primer momento en que nuestro cerebro puede empezar, digamos, de alguna manera a seleccionar qué tipo de información es relevante y cuál no. Y los primeros experimentos del que fue el gurú de usabilidad, Jakob Nielsen, que ahora es el principal estratega de clientes de una de las mayores agencias del mundo, demostraron que nuestro cerebro está perfectamente entrenado para esquivar
y esquiar como si fuera un esquiador alpino entre la información e ignorar por completo la basura cognitiva. Sus experimentos de control de a dónde van los ojos cuando nos acercamos a una página web dejaron claro que nuestro cerebro se encarga perfectamente de separar entre qué es información relevante y qué es información y basura cognitiva, que generalmente tiene que ver con la publicidad. Y el colapso actual en el que se encuentra el mercado publicitario tiene que ver con no haber entendido hacia dónde va la audiencia, hacia dónde va la gente y hacia dónde va todo el procesado de información. En el 2004, un grupo de tarados, y además desde un país relativamente pequeño, publican un primer libro sobre la materia en el que de alguna manera fija cuáles son las reglas que tienen que existir para ser relevantes, ¿vale? En el 2004 se publica el libro Personalización. Y al igual que Asimov trabajaba sus 3 leyes de la robótica, que los amantes de la ciencia ficción los conocen, pero seguramente los que no sean amantes de la ciencia ficción les sonarán de Robocop, sobre qué es lo que puede hacer un robot y qué es lo que no puede hacer, hay 3 leyes absolutamente inexorables que tienen que ver con cómo funciona la personotecnia. Y si no las sigues, no vas a ser capaz de generar relevancia de ninguna clase. La primera ley lo que dice es que el perfilado humano es complicado, que no hay una manera sencilla de construir un perfilado humano y que cualquier simplificación viene con un coste aparejado en términos de precisión. La segunda ley dice que cuanto más cerca llegas a la identidad personal de una persona, ¿vale? Cuanto más te acercas más a su esfera de intimidad, más personal tienes que ser si quieres tener éxito. Y por eso llevamos 15 años siendo el año del marketing móvil, porque en el momento en que aparece un dispositivo hiperpersonal como el móvil, la industria publicitaria, que está diseñada para funcionar en términos de audiencia, no ha sido capaz de funcionar en términos de individuo. Y la tercera ley es que el contexto es todo y que exige datos en tiempo real y exige modelado correcto. Nosotros cuando estuvimos trabajando en términos de nuestro recomendador televisivo, nos dimos cuenta, después de hablar con NHK, con un montón de gente, que había determinados programas de televisión que generaban un estadio de como siesta ruido de fondo. Había determinados contenidos que la gente los ponía única y exclusivamente para sobar. Y esa misma persona, en otro contexto completamente diferente, veía otro tipo de contenidos, cuando estaba en su familia, cuando estaba con su mujer, los contenidos eran completamente distintos. El mismo grupo de tarados, en particular uno de ellos, en el 2019 dice que aparecen 5 macroatractores que están desgarrando por completo todo el tejido empresarial y están transformando por completo modelos de negocio de arriba a abajo. Y modelos de negocio que llevaban funcionando durante décadas fantásticamente, sencillamente, colapsan y en muchos casos desaparecen. Por ejemplo, la industria discográfica, que estuvo funcionando como un tiro durante 60 años, desapareció en prácticamente una década y en esa misma década había conseguido su máximo cenit en términos de ventas de dispositivos. O sea, fue una desaparición prácticamente de la noche a la mañana. Y esos 5 atractores, 3 de ellos, están directamente relacionados con ser relevante, conectar con la gente, perfilados, contenidos individualizados, contextos individualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de las megatransformaciones que están sufriendo sectores enteros ahora mismo empresariales tienen que ver con estas cosas que aparentemente parecen un poco abstrusas y un poco teóricas. Muy bien, pues entonces volvemos a 1995. ¿Qué ocurre en 1995? Unos chicos que tienen una startup que lleva un montón de tiempo quemando dinero sin producir ningún tipo de rendimiento, descubre que puede hacer dinero si vende anuncios personalizados, entre comillas, ¿vale? Y digamos que de alguna manera se dan cuenta de un tema particular, que es que nos gusta la idea de que nosotros tenemos información para hacer anuncios más relevantes, pero no nos apetece pagar todo el precio de lo que hay que hacer para hacer las cosas como es debido. Ni nos apetece seguir las reglas, ni nos apetece, digamos, de alguna manera, pagar el precio por conocer a la persona que tenemos al otro lado. ¿Vale? Como un poco de esta manera, como cuando nosotros queremos perder peso, pero no queremos ni ponernos a dieta ni hacer ejercicio. Y por eso siempre habrá mercado para las píldoras de adelgazamiento. Y en ese momento el coche se acerca peligrosamente a la carretera, da 40 vueltas de campana y ahí mismamente
se produce la chica de la curva. En un momento dado se toma una decisión y en lugar de profundizar en los procesos que realmente deberían haber llevado a esa promesa de un Internet relevante, tomamos un atajo sucio, tomamos un atajo pseudodelincuencial y tomamos un atajo en el que ahora mismo estamos viendo las consecuencias. Transformamos por completo la ecuación de valor, cargamos de tecnología una propuesta vaciada de razón y legalizamos la sonda anal. Legalizamos el ser espiados en cualquier momento y legalizamos en cualquier momento que nuestros datos sean obtenidos sin nuestro permiso, sin tenernos en cuenta y sin pedirnos opinión de ninguna clase. Y además, en un retruécano del destino maravilloso, como estaba produciéndose ese broadcast, esa muerte del broadcast que mencionábamos, convencemos a los anunciantes del timo de la estampita. Convencemos a los anunciantes de que podemos, con 4 datos sacados de manera semi-random, ser relevantes para el cliente. ¿Qué podemos hacer? Como aquí en el cómic que tenemos detrás, en el que alguien nos dice que tiene 38 años, es hombre casado con 2 hijos, que normalmente es heterosexual, pero que está abierto para nuevas experiencias, que a veces bebe demasiado alcohol, que le gusta el NASCAR y el primer Michael Jackson, y que piensa que su jefe es el mayor gilipollas del universo, y le dice a una camarera que le traiga lo que quiera. En una circunstancia normal, la camarera le diría: no tengo ni idea de qué es lo que quieres, hijo mío. Pero los anunciantes se creyeron que con ese tipo de información podrían hacer algo. Y eso además conseguimos convertir estas atrocidades en una especie de par del campo y conseguimos que Facebook lo haga y conseguimos que todo el mundo lo haga y que terminemos interiorizando esto como algo normal y que terminemos haciendo que gente como Shoshana Zuboff nos hable de que estamos en un capitalismo de vigilancia, donde nos están constantemente vigilando. No es tan dramático, capitalismo de vigilancia puede hacer China, por ejemplo, pero realmente lo que se está haciendo es absolutamente trágico. Y entonces, en un momento dado ya, pues podemos alcanzar el sumum del absurdo. Y tenemos el típico ejemplo de display, de trabajo realizado por la gente de Shackleton, que es una agencia, y la gente de Century Interactive, que plantean una máquina expendedora que nos da producto a cambio de nuestros datos. Ya hemos naturalizado por completo lo atroz que es ese planteamiento, ya hemos naturalizado por completo que la gente está dispuesta a hacer este tipo de cosas y ya hemos naturalizado por completo que la gente, por nuestra cara bonita y porque pertenece a Formularios Sin Fronteras, nos va a dar la información que queramos a cambio de una lata de Coca-Cola. Aparte de esto, esta es una promesa eterna que no es que haya salido ahora mismo, la gente de Coca-Cola lleva trabajando en ello casi una década y es algo que jamás va a salir de los entornos experimentales, jamás va a salir de los entornos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es el típico exhibición de técnica y tecnología que no tiene nada que ver con cómo funciona la personalización o cómo funciona la captura de datos o cómo funciona, digamos, de alguna manera los mecanismos por los cuales la gente te da la información. Solamente alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo funcionan este tipo de mecanismos se puede plantear un escenario como el de Minority Report, en el que por la calle van diciendo tu nombre en anuncios en el metro o te van asaltando directamente según entras en las tiendas de ropa, entras en Gap o entras en sitios por el estilo. O sea, única y exclusivamente alguien centrado en la tecnología que no entiende cómo funcionan los seres humanos puede plantear que este es un escenario viable. Pero claro, cosas, por ejemplo, como las arañas que te van leyendo la retina, no nos producen tanto terror porque entramos, digamos, en el escenario de distopía. Pero sí pensamos perfectamente que Gap o que cualquiera de los anunciantes o American Express en cualquier momento va a poder hacer esta locura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchísimas veces los ingenieros pueden hacer algo técnicamente, pero eso no quiere decir en absoluto que tenga sentido. ¿De acuerdo? Muchas veces los ingenieros necesitamos un Prometeo, necesitamos a alguien que traiga las cosas que tiene la tecnología hacia los humanos. ¿Vale? Necesitamos gente como Steve Jobs que sea capaz de hablar con ambos lados de la valla y que sea capaz de traer una cosa por la otra. Porque muchas veces los ingenieros no entendemos, por ejemplo, por qué cosas como Google Glass no funcionaron en absoluto. Cosas que son un prodigio técnico, pero que desde un punto de vista humano no tienen el más mínimo sentido. Escribo un artículo sobre el tema, planteo que llevamos 20 años perdiendo el tiempo yendo en una dirección completamente incorrecta y lo planteo un poco en términos del lado oscuro y el lado positivo de la fuerza, ¿vale? Y hablo, digamos, de alguna manera
de que siempre estamos hablando de, hemos planteado un escenario como el normal, en el que hay intrusión, en el que se piensa por ti, en el que hay snifeado, en el que tú eres una persona unidimensional, no contienes multitudes como en realidad contienes, y en el que no hay ninguna gestión del contexto. Versus, evidentemente, lo que estamos planteando que es necesario a la hora de que esto funcione. Que haya permiso, que haya involucración, un planteamiento completamente diferente al vigente actualmente. Y eso me recuerda mucho a la escena con Luke Skywalker en el planeta Dagobah, que le pregunta a Yoda, oye, ¿es el lado oscuro más poderoso? Y él le dice, no, es más rápido, es más sencillo y es más tentador. Pues exactamente eso es lo que ocurre en esa curva. Y entonces, a partir de ahí, dimos la bienvenida al despotismo ilustrado, con todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y a partir de ahí resulta que, oh curiosidad, la legislación empieza a tomar nota de que hay una serie de prácticas que no terminan de estar particularmente correctas. Y en los últimos años se han ido acumulando la evidencia de que la mayor parte de las prácticas que sostienen toda esta narrativa son directamente pseudodelincuenciales. Entonces, por plantearlo de alguna manera, si el viaje hacia ser relevante, esa gran promesa que había en Internet, lo comparamos como una especie de viaje entre Madrid y Madagascar, pues digamos que lo que la industria ha conseguido básicamente es llegar a Chinchón. ¿Vale? O sea, digamos que ha pretendido vender una serie de avances prácticamente ridículos como lo que realmente estaba intentando conseguir. Y claro, evidentemente, últimamente ha llegado Big Data, ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado un poco como caballo a intentar solventar esta problemática, pero claro, insisto, y hablo desde aquí como profesor en varios másteres de Big Data, como miembro del claustro de inteligencia artificial de la UNIR, ¿cuál es el talón de Aquiles del Big Data? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la inteligencia artificial? Si tenemos los datos correctos. La mayor parte de las veces tenemos el efecto farola, aquel que comenta que no perdí las llaves aquí, pero aquí es donde hay luz. Muchas veces lo que intentamos es torturar teras de datos que no contienen la información que necesitamos para intentar sacar las conclusiones que necesitamos para solucionar problemas de negocio. Y hay gente que se esconde detrás de sus montañas de teras de información, pero casualmente no tiene la información que necesita para resolver el problema de negocio o para ayudar a tomar esa decisión clave que necesita el CEO. Entonces, los que ya nos hemos vacunado, nos sonará un programa de televisión española que se llamaba La Segunda Oportunidad, que empezaba siempre con un coche, un Dodge, que se estampaba contra una piedra y planteaba, digamos, de alguna manera, qué podría haber ocurrido para que no ocurriera ese accidente, cómo lo podríamos haber hecho para evitar que se produjera esa catástrofe. Y daba la vuelta atrás e intentaba plantear cómo lo podíamos hacer. ¿Qué podíamos haber hecho, de alguna manera, para evitar la situación calamitosa en la que nos encontramos, en la que en esta década se la va a tirar Facebook y Google, que no va a salir de los tribunales, por una serie de prácticas históricas, donde el fraude en la publicidad llega a niveles del 75%, donde la mayor parte de los mecanismos de intentar conectar comercialmente con nuestros clientes no funcionan porque no somos capaces de ser relevantes? Si nosotros vemos un informe histórico que era el de Gartner sobre qué sacar, cuáles son las oportunidades del Big Data, ellos planteaban dos cosas. Una cosa que llamaban el Dark Data, el dato oscuro, y luego más detalles desde los clientes, suministradores, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que el 80% de la información aproximadamente no estaba siendo aprovechada. Curiosamente, cuando salió el libro de Dark Data en el 98, nos dimos cuenta de que esa data oscura, en realidad, la mitad era data que se estaba interpretando mal y la otra mitad era, oh cielos, datos que no habíamos recogido tampoco. Con lo cual, aproximadamente el 80% de la información que necesitamos para ser relevantes no está en vuestras bases de datos. No está en vuestro Big Data, no está en vuestro Data Warehouse, no está en vuestro Data Lake, no está en ninguno de esos sitios. Así que yo os recomiendo que empecéis a acostumbraros a gestionar una serie de conceptos como el Privacy Budget, que es tener información no consensuada cada vez va a costar más dinero, como las barreras nacionales al almacenamiento de datos personales, cada vez va a ser más complicado tener en un país centralizado datos personales de un sitio u otro. Ya ha habido bastantes problemas, ya ha habido problemas con Monkey Survey, ya ha habido problemas con varias aplicaciones, MailChimp también ha tenido los mismos problemas. Cada vez la legislación, que es lenta, pero cuando llega aplasta, va a ir poniendo más palos en las ruedas.
Acostumbraros a temas como el interés legítimo, entregar el control a los clientes de su información, etcétera, etcétera. Una serie de conceptos a los que ahora mismo no estamos acostumbrados, pero que se van a terminar imponiendo. La necesidad del zero party data, de los datos que vienen directamente entregados por el cliente de manera nativa. ¿De acuerdo? Y conceptos como un Human Data Model, como cuáles son los atributos que realmente necesito de esta persona para resolver mi problema de negocio, y el concepto de intercambio positivo de información. Cómo soy capaz de poner una propuesta de valor encima de la mesa para que esa persona me dé esa información. Jerarquías de los datos, no todos los datos son iguales. Los datos que mayores tenemos, que son los sociodemográficos, son los que menos dinero generan con diferencia. Mientras que actitudes, las actitudinales, que son los más difíciles de capturar, son los que producen mayores insights y mayor dinero. Asumir que el 80% de la información no está accesible normalmente, ni está identificada. Y como no está identificada, no está capturada. Y como no está capturada, no está puesta al servicio de resolver los problemas de la compañía. Entonces, un poco por resumir y por cerrar lo que os estoy planteando. Si recordáis el viejo lema de la compañía THX, la compañía de sonido de los cines, de Lucasfilm, decía "The audience is listening". La audiencia está escuchando. Pues bien, yo personalmente creo que ese planteamiento ya no es válido. La audiencia está esperando comunicaciones relevantes o directamente va a dejar de escuchar sin más. Muchas gracias por vuestro tiempo y ha sido un placer.